Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más fascinantes y secretas del mundo financiero. Hablamos de Renaissance Technologies y de su fondo estrella, el legendario Medalla. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un fondo de cobertura pudo crear la mayor máquina de hacer dinero de la historia? Esa es la gran pregunta. Y ojo, porque la respuesta no va solo de números. ¿Qué va? Es una historia de ambición, de pura innovación y, bueno, también de las consecuencias humanas de un éxito tan bestia que es casi imposible de imaginar. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, viajemos un momento a principios de los 2000. ¿Recordamos? Estalla la burbuja de las .com, los mercados, los suelos, un auténtico desastre. Pues bien, mientras todo se hundía, en una oficina bastante discreta de Long Island estaba pasando algo totalmente fuera de lo normal. Pero claro, aquí es donde la cosa se complica, porque el mejor de los algoritmos, el código más perfecto, no pudo prever lo que venía después. La codicia, los celos, la tragedia. Es que detrás de los millones había personas, y ahí ningún código vale. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. ¿Vale? Empecemos por la máquina de hacer dinero. Porque antes de entender el cómo, hay que entender el qué, o sea, la escala de lo que consiguieron. Medallion no es que ganara dinero, es que jugaba en otra liga. Parecía que operaban en una realidad financiera paralela, con unos resultados que de verdad rompían cualquier lógica. Mirad este gráfico, es que es una locura. Año 2002, un año horrible para los mercados. El S&P 500 se desploma un 22%. ¿Y Medallion? Pues ellos ganan casi un 26%. Un 26% en positivo. No es que esquivaran la crisis, es que bailaban sobre ella. La diferencia es tan bestia que cuesta hasta creerlo. Claro, con estos números, todo el mundo en Wall Street empezó a pensar, espera, ¿qué está pasando aquí? La gente se dio cuenta de que lo de Jim Simons no era normal. Estaba claro que tenían un secreto. O, bueno, más de uno. Entonces, ¿cuál era ese secreto? Pues vamos con el primer pilar de su éxito. Una obsesión, pero una obsesión enfermiza con los datos. Pensemos que en esa época los inversores iban a base de intuición, de análisis, de lo de siempre. Y mientras, esta gente ya estaba construyendo lo que hoy llamamos Big Data, mucho antes de que la palabra se pusiera de moda. Y todo se resumía en este mantra de Robert Mercer, uno de los cerebros detrás de todo esto. No hay datos como más datos. Parece simple, ¿verdad? Pero detrás de esa frase había una idea radical. Da igual lo rara que sea la información. Cualquier cosa puede esconder una señal que nos diga qué va a hacer el mercado. Y creedme, cuando decían más datos, no estaban de broma. El fondo era como una esponja gigante que lo absorbía todo. Sus modelos, que eran pioneros para la época, buscaban patrones que a un ser humano se le escaparían sí o sí. No se quedaban en lo típico, iban muchísimo más allá, buscando relaciones súper raras como, entre las reclamaciones a un seguro en las Islas Caimán y cómo se movían las acciones de una empresa de barcos. La clave no era entender por qué pasaba, daba igual. Lo único que importaba era que la correlación estaba ahí y que funcionaba para predecir. Pero claro, tener muchos datos está muy bien, pero con eso solo no te haces de oro a ese nivel. Faltaba algo. Faltaba un motor, un amplificador para que esas pequeñas predicciones se convirtieran en ganancias gigantescas. Y ese era el segundo pilar, un instrumento financiero, increíblemente listo y, como vamos a ver, también bastante polémico. Hablamos de las famosas basket options u opciones cesta. ¿Qué es esto? Pues, en pocas palabras, era una forma de controlar miles y miles de acciones y de ganar dinero con ellas, pero sin que legalmente fueran suyas. Muy astuto. El sistema era de genios, la verdad. Sus ordenadores lanzaban miles de órdenes de compra y venta a los bancos cada día. Los bancos ejecutaban y, sobre el papel, las acciones eran suyas. Eran los bancos los que asumían el riesgo. Y al cabo de un año, la gente de Renaissance llegaba y, a recoger los beneficios. Pero lo más brutal de todo esto es el poder que les daba. Ojo al dato. Por cada dólar que tenían en efectivo, podían controlar $12,5 en acciones y otros instrumentos. 12,5 a 1. Era un apalancamiento salvaje, casi el doble que el de cualquiera de sus competidores. Y claro, eso multiplicaba sus ganancias a un nivel estratosférico. Y por si fuera poco, había otra ventaja más, una ventaja fiscal gigantesca. Como el contrato con el banco duraba más de un año, ellos decían que todas las ganancias eran a largo plazo, incluso las de operaciones que duraban milisegundos. ¿Qué significaba esto? Pues que pagaban un 20% de impuestos en vez de casi el 40%, un truco que les ahorró miles de millones y que, como era de esperar, Hacienda en Estados Unidos acabó investigando a fondo. Y aquí
Aquí empiezan a aparecer las primeras dudas morales, porque incluso dentro de la propia empresa había gente que no estaba nada cómoda con este truco fiscal. La sensación era que, vale, igual era legal, pero no estaba bien. Estaban retorciendo la ley hasta el límite. Claro, tanto dinero, al final, tiene consecuencias. Y las tuvo, sobre todo, en las personas que lo crearon. La cultura de la empresa, que al principio era como un paraíso para académicos y científicos, empezó a transformarse por completo. Es que el dinero no solo cambió sus vidas, cambió hasta el paisaje. El éxito fue tan bestia y tan concentrado que una zona del Long Island, donde empezaron a comprarse mansiones espectaculares con vistas al mar, acabó siendo conocida como la Riviera de Renaissance. Así, como suena. Y hablamos de un nivel de riqueza que es difícil hasta de imaginar. Mansiones, picaderos privados tan enormes que tuvieron que cortar un puente para llevar las piezas, viajes en helicóptero para ir a cenar a Nueva York. Tenían hasta un programita en el ordenador que les decía en tiempo real los beneficios que estaban acumulando ese día. Una locura. Pero ¿sabéis qué? Toda esa riqueza también trajo una especie de angustia. Pensemos que muchos de ellos eran exprofesores, científicos, gente que se había metido en esto por el placer de resolver problemas, y de repente se encontraron con unas fortunas que en el fondo sentían que no merecían. La pregunta es demoledora: ¿me merezco todo este dinero? El éxito no les trajo la felicidad, sino una crisis de identidad brutal. Y era inevitable. Esa mezcla de dinero a expuertas, egos por las nubes y una presión constante, pues acabó explotando. La empresa, que había sido un lugar de colaboración idílico, se partió en dos. Esto lo explica muy bien. Se formaron dos bandos clarísimos. Por un lado, la vieja guardia, los veteranos, con un rollo más académico, más tranquilo. Y por otro, el nuevo poder, la gente de Brown y Mercer, unos tíos súper intensos, obsesionados, que se pasaban las noches programando sin parar. Y claro, sus resultados duplicaban los de la vieja guardia. Era el pasado contra el futuro, chocando dentro de la misma oficina. Y la tensión fue subiendo hasta que todo estalló. Llegaron fichajes nuevos, mucho más agresivos, que veían a los veteranos como si fueran un peso muerto. Encima, dos científicos súper importantes se van a un fondo rival y salta el pánico. ¿Se han llevado el código? Y para rematar, justo en ese momento, el fundador, Jim Simons, sufre una tragedia personal terrible y tiene que apartarse, dejando un vacío de poder tremendo. El momento cumbre fue una cena en casa de Simons. Se suponía que era para calmar las aguas, pero se convirtió en una guerra abierta. La tensión se podía cortar con un cuchillo, hasta que uno de los veteranos, David Maherman, estalló. Y soltó esto: «Esto es asqueroso. O los paramos o los despedimos, o yo me largo». Ya no iba de algoritmos o de dinero. Era una batalla por el alma de la empresa. Toda esa cultura de colaboración que los había hecho únicos estaba a punto de saltar por los aires. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que lo resume todo. La historia de Medallion es la de una máquina perfecta para hacer dinero. Casi perfecta. Pero nos demuestra algo muy importante, que un sistema que solo busca el beneficio, una cultura que solo se basa en números, es incapaz de manejar las emociones humanas. La envidia, el ego, la lealtad, todo eso no entra en la ecuación. Y cuando la lógica fría de un algoritmo choca con la naturaleza caótica de las personas que lo crearon, ¿qué queda al final?